En realidad ninguna epístola fue dirigida a la gente de afuera. Ninguna epístola, hermanos, fue dirigida a la gente de afuera, sino que para el pueblo del Señor. Y aquí lo dice con exactitud: a todos los santos, a los santos que están en Filipos, incluyendo a los obispos, incluyendo a los diáconos, que no se vayan a hacer a un lado los obispos ni los diáconos. Para todos es la carta que les envía el Señor a través de Pablo. Eso habíamos visto la semana pasada. Habíamos revisado unos cuantos versículos en donde Pablo da gracias. Y dice el texto: doy gracias a mi Dios por cada vez que me acuerdo de vosotros. Pero hay una mejor lectura, una lectura más literal, que lo presenta en el margen, en la Biblia de las Américas, en donde Pablo dice entonces: doy gracias a mi Dios por todo recuerdo que tengo de ustedes, todo recuerdo que ha llegado a su memoria y está almacenado en la memoria. Los hermanos de Filipos dejaron recuerdos a Pablo. No que Pablo se acuerda de ellos simplemente, sino que Pablo da gracias a Dios por todo recuerdo que dejaron los hermanos en la memoria del apóstol Pablo. Qué bueno es dejar recuerdos, hermanos, que dejemos recuerdos en el ministro, en el pastor, que dejemos recuerdos en el apóstol, que dejemos recuerdos nosotros, hermanos. Tenemos que ocuparnos en eso, que nuestra vida deje recuerdos a nuestros líderes y a los ministros. Esto hizo la iglesia de Filipo. Y Pablo los considera, hermanos, que participaron, que son participantes con él en el Evangelio. Pablo le da gracias al Señor porque han participado con Pablo. Pablo llevaba las enseñanzas, Pablo iba de allá para acá, ellos le enviaban apoyo desde allá, le mandaban apoyo desde Macedonia. Filipos, una iglesia de Macedonia, desde allá le enviaban ayuda, alimentos, toda clase de apoyo para que el apóstol continúe haciendo la tarea que el Señor le había encomendado. Así es el Evangelio, hermanos, así es trabajar en el Evangelio. No vamos a creer que el Evangelio es una cosa en donde podamos tener dinero en los bolsillos. Si el Señor lo quiere, nos bendecirá, hermanos, en su momento, pero no nos hagamos esa ilusión de que el Evangelio va a producir dinero necesariamente. No, hermanos. Pablo predicaba el Evangelio y él, hermanos, se esforzaba por llevar el Evangelio. Por supuesto que algunas iglesias incumplían con su deber de apoyar al apóstol, como la iglesia de Corinto. Pablo predicaba a la iglesia de Corinto y quienes sustentaban a Pablo eran las iglesias de Macedonia. Eran los pobres, inclusive los hermanos de Macedonia vivían un tiempo en gran pobreza, pero en ese estado le mandaban apoyo a Pablo para que predique en Corinto. Gloria al Señor. Que la iglesia del Señor participe en el Evangelio. La iglesia debe participar, no debe ser pasiva, debe ser activa en la participación en el Evangelio, llevando el Evangelio o apoyando de todo corazón, apoyando a los que llevan el Evangelio a otras personas. Gloria a Dios. Amén. Y me es justo, dice Pablo ahora en el verso 7, porque nos quedamos en el verso 7, no lo concluimos. Me es justo sentir esto de todos ustedes, por cuanto les tengo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos ustedes son copartícipes de mi gracia, le dice Pablo. Qué lindo, hermanos. Una iglesia que está al pie del apóstol, al pie del ministro. El siervo no está haciendo todo, la iglesia comparte absolutamente todo. Gloria al Señor. Pablo les añade, hermanos, y quiero hacerles notar lo del versículo 6 antes de continuar adelante.
Porque en el verso 6 fue que nos quedamos, ¿verdad? Sí. Pablo dice y anima a los hermanos que está convencido, ha sido persuadido que el que comenzó en vosotros, les dice, la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Jesús, el Mesías. La obra del Señor es perfectible. Gloria al Señor. Él la va perfeccionando, Él le va dando acabado a su obra. No terminará de acabarla, no terminará de perfeccionarla, sino hasta el día de Jesús, el Mesías. Hasta ese día. Por eso todavía podríamos tener algunas imperfecciones en nosotros. Todavía tenemos algunos defectos porque la obra continúa haciéndose, hermanos. Y el Señor seguirá obrando y seguirá puliéndonos porque necesitamos ser pulidos, necesitamos de acabado todavía. Gloria a Dios, el acabado final el Señor va a darlo, hermanos, cuando ya llegue el día de Jesús el Mesías, hermanos. Cuando el Señor llegue, dice la Biblia, dice el apóstol, que entonces, obviamente, la seguirá, dice el texto, perfeccionando hasta ese día. Es decir que, hermanos, la obra va a continuar hasta que el Señor venga. Allí concluyó esa obra de perfeccionamiento en nosotros. Claro, la Escritura nos dice, cuando Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso, que los ministros están dados para adiestrar, dice el capítulo 4, versos 12 y siguiente de Efesios, a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Tenemos que llegar al varón perfecto, es decir, lo que dice Pablo a los filipenses, hermanos, que seremos perfeccionados hasta el día de Jesús el Mesías. Hasta ese día seremos perfeccionados, pero todavía dice el texto, sin embargo, en Efesios, que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud del Mesías. Hasta cuando llegue Cristo, hermanos, el Señor nos estará perfeccionando. Habrá hecho el acabado en nosotros. Pero todavía falta algo más. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, hermanos, esto debe entenderse que se hará cuando ya el Señor mismo haga manifestación aquí con nosotros. Haga fanerosis, haga manifestación en nosotros. Entonces dice el apóstol, cuando eso suceda, dice el apóstol en el libro de Juan, primera carta de Juan, y quiero citarlo. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Sí, mis hermanos, llegaremos a ser perfeccionados hasta cuando sea, hermanos, como dice el apóstol a los filipenses, hasta el día de Jesús el Mesías. Vamos a ver cuál es el día de Jesús el Mesías, más exactamente. Pero
también, hermanos, hasta ahí seremos perfeccionados. Seremos madurados, diciéndolo de otra manera, seremos madurados. La palabra perfección implica maduración. Entonces, hermanos, pero faltará algo más, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso será entonces ya, hermanos, en su propia venida, cuando Él esté con nosotros y se manifieste, haga fanerosis en su pueblo, a su pueblo. Entonces seremos, hermanos, va a suceder un efecto de transformación en nosotros, hermanos. Seremos transformados, seremos, hermanos, hechos a su semejanza cuando Él se manifieste. El día de Jesús el Mesías no es lo mismo que Pablo habla cuando escribe a los Corintios, el tribunal de Cristo. Una cosa es el tribunal de Cristo, otra cosa es el día de Jesucristo. El día de Jesús el Mesías habla de su venida. Ese es el día, no es un día de 24 horas. No, se le llama día, es decir, un tiempo. Ese es el día de Jesús el Mesías, el día que Él venga. El día que Cristo venga, ese es el día de Jesús el Mesías. El día de Jesús el Mesías tiene varios componentes, hermanos. Dice la Biblia que el Señor tiene que ser revelado. Será revelado el Señor. Y a ver si tengo el texto, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 7. Vamos a leer algunos textos, por favor. A ver, ¿alguno que tenga el texto? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Bien, hay manifestación de Jesús. Ya vamos a verlo con otros textos también. Quisiera que por favor me ayuden revisando 1 de Pedro, capítulo 1 y verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando sea manifestado Jesucristo. Una mejor lectura es cuando sea revelado Jesús, el Mesías. Porque la palabra griega es apocalipsis, revelado. O sea, el Señor tiene que ser revelado. Es decir, el velo se abre y lo veremos a Él, porque se abrió el velo, nos es revelado algo, la persona de Jesús, como Dios quiere revelarnos aquel día, ¿no? Ahora lo conocemos a Él, pero hermanos, habrá un momento en que lo conoceremos mucho más ampliamente. Nos va a ser revelado el Señor en su venida. El velo va a ser abierto y el Señor aparecerá en ese momento. Hermanos, esto sucede en el día de Jesús el Mesías. Lo veremos a Él porque Él será revelado. Quisiera que me acompañen con otros textos bíblicos. Capítulo 4 de primera, a ver si tenemos de primera de Pedro mismo, capítulo 4, verso 13. Al contrario, gozaos por cuanto
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. En la revelación de su gloria, cuando Él venga con gloria, hermanos. Bueno, por favor, veamos ya vimos primera de Juan, ¿no? Le voy a pedir que le revisemos, por favor, primera de Corintios, capítulo 1, versos 7 y 8. A ver, ¿quién tiene el texto? Capítulo 1, 7 y 8, sí. Amén. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene... Primera de Corintios. Sí. Primera de Corintios. Sí, capítulo 1, Sí. 7 y 8. A ver. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí están las dos cosas. Uno, manifestación, dice, pero en realidad la palabra es apocalipsis, que mejor se traduce en revelación, para no confundirla con faneros, que es manifestación. Entonces, habla el apóstol de aguardar la revelación de Cristo. Revelación, apocalipsis, significa abrir el velo, penetrar tras el velo. Algo que ha estado oculto para nosotros, nos da conocimiento de eso oculto y podemos ver tras el velo. Eso es apocalipsis, eso es revelación. Y el texto nos dice entonces, y el Señor hablando a los corintios, nada les falta a ustedes de ningún don, aguardando la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y le añade, en el cual os sostendrá hasta el fin, para ser hallados irreprensibles, ahora dice, en el día de nuestro Señor Jesús, el Mesías. El día del Señor Jesús es un día grande, trascendente. Él se va a revelar y también va a manifestarse. Hay manifestaciones que el Señor tiene, hermanos, como cuando Él se presentó a los discípulos en su resurrección. Esas fueron manifestaciones de Él. Él se presentó a las mujeres primero, ¿no? Se presentó a ellas, también a los apóstoles. Hizo apariciones, se lee en el texto. Hizo apariciones, aparecía, desaparecía, estaba en un lugar, estaba luego en otro lugar. Era un movimiento muy activo que tenía el Señor y su pueblo lo vio a Él, Se manifestó también a los que iban camino a Emaús. Iba caminando con ellos. Luego pudieron descubrir que era el Señor que estaba caminando con ellos. Se les manifestó allí a ellos. Aparecía, desaparecía de nuevo, pero estaba allí en el medio con ellos. El Señor va a hacer algo parecido, hermanos. Pronto hará algo parecido. Leíamos en el texto de Primera de Juan, capítulo 2 primero. Vamos a ver, encontramos Primera de Juan, capítulo 2, versos 28, primero. Hijitos, permanezcan en Él, es decir, en el Señor, para que cuando sea manifestado, no revelado, sea manifestado, cuando sea manifestado, tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Luego añade en el verso capítulo 3. Mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados
hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos. Sin duda, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero somos hijos. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Seremos transformados. Cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 15, si no me equivoco, el verso 51, habla de un misterio que nosotros, los que vivamos, seremos transformados. Habla de esto precisamente, hermanos, de la manifestación del Señor, de la fanerosis del Señor a su pueblo. Y cuando lo veamos, siendo que somos hijos de Dios, seremos transformados y seremos semejantes a Él. Eso va a suceder, hermanos. Eso va a suceder en el día de Jesús el Mesías. El día de Jesús el Mesías, ese día, hermanos, a Él lo tendremos, se manifestará a nosotros, seremos transformados. Esa es una cosa grande, el día de Jesús el Mesías. También seremos arrebatados el día de Jesús el Mesías, hermanos. El día de Jesús el Mesías, los muertos en Cristo resucitarán. Resucitarán. Los muertos resucitarán, en tanto que nosotros seremos transformados. ¡Qué encuentro, hermanos! De resucitados con transformados. Y, hermanos, habrá manifestaciones sobrenaturales esos días. Que venga el Señor esos días, hermanos. El día de Jesús el Mesías será un día de grandes manifestaciones sobrenaturales. Los muertos estarán resucitados, hermanos, y se levantarán. Y no van a creer que se levantarán para estar escondidos. Estarán resucitados. Mientras que nosotros seremos transformados, habrá un encuentro allí, hermanos. Seremos transformados semejantes a Él de tal manera, hermanos, que no nos sorprendamos, que podamos verlos a ellos y ellos pues a nosotros también, porque ya seremos transformados en ese momento. Seremos transformados. Eso sucederá el día de Jesús el Mesías. Gloria al nombre del Señor. Amén. Toda esa dinámica, hermanos, se dará en esos días. Eso es el Evangelio. Ese es el poderoso Evangelio que hemos recibido. Ese es el poderoso Cristo Jesús que habita en nosotros. Él hará todas estas cosas, hermanos. Por ahora somos hijos de Dios y gloria al Señor, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía nos enfermamos a veces. Todavía, hermano, a veces tenemos ciertas crisis, a veces tenemos ciertos problemitas que resolver. Todavía, hermanos, como decíamos el otro día, ahora vivo en la carne. Pero entre tanto que, hermanos, vivimos en la carne, el Señor nos irá o nos va perfeccionando. ¿Hasta cuándo? El día de Jesucristo. Hasta el día de Jesús el Mesías. Cuando llegue el día de Jesús el Mesías, hermanos, dice la Biblia que cuando Él se manifieste, haga faneros con nosotros, de pronto Él se nos manifestará y lo veremos. Él algo hará, nos tocará. Él algo hará, hermanos, ese día que se nos manifieste. Y entonces seremos transformados semejantes a Él. Gloria a Dios. Todo eso será el día de Jesús, el Mesías. Ese es un día esperado. Pastor, pero no solo bastará que seamos solo hijos de Dios, sino que también tenemos que haber llegado a la medida del varón perfecto para que Amén. se nos manifieste. Amén, amén. Tenemos que llegar a la medida del varón perfecto, a la unidad de la fe, del conocimiento pleno. Al hombre perfecto, es decir, al hombre maduro. Al hombre maduro. Ese hombre maduro está habilitado
para ser semejante a Cristo Jesús en su venida. Amén. Porque habrá muchos de las iglesias que se quedarán, pues hermanos, porque no han sido perfeccionados, no han recibido el perfeccionamiento todavía, han sido reacios a la palabra de Dios. Entonces no han llegado a ser perfeccionados, no han llegado a tener el acabado que el Señor quiere que tengamos. ¿Qué pasará con ellos, hermanos? ¿Qué pasará con ellos? Se van a quedar. Hermanos, para eso, hermanos, hay un tiempo de tribulación y de gran tribulación, en donde también estarán los hermanitos que no hayan querido asimilar el Evangelio. Todo eso es, hermanos, todo eso tiene que suceder, todo eso tiene que ver con el reino de Dios, hermanos. Serán perfeccionados allí, hermanos. Allí serán perfeccionados en la tribulación. Si hasta ahora el Señor nos envía dosis de tribulación también. El Señor nos envía dosis de tribulación, enfermedad, y es hermanito, sí, pero el Señor seguramente quiere perfeccionarlo. Si hasta a Job quisieron perfeccionarlo. Y era varón perfecto, pero somos perfectibles todavía. Hermanos, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, era riquísimo. Y el Señor quiso enriquecerlo al doble también. Quiso enriquecerlo al doble, quiso hacerlo más perfecto, quiso darle, hermanos, hacer un acabado mayor todavía en Job. Y lo metió en un proceso de tribulación. Y es bueno la tribulación, hermanos, para ser perfeccionado. Yo sé que es doloroso, hermanos. Pero sí resulta para nuestro bien, Y muchas veces necesitamos como que a gritos ser perfeccionados, es decir, ser metidos, hermanos, en un proceso de tribulación. ¿Sí? Pero vendrá el tiempo de tribulación. Vendrán tiempos, hermanos, en que el Señor va a depurar a los suyos. Y el Señor nos va a salvar, aunque como por fuego, dice la Escritura. Nos va a salvar. Gloria al Señor. Nos va a ir perfeccionando. Aunque lleguemos no como primicias, aunque lleguemos, hermanos, en otra condición, no como primicias, pero llegaremos de todas maneras, porque el Señor va a hacer todo el trabajo en ti y en mí. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él es bueno, hermano, y tiene grandes planes con nosotros. Amén. Muy bien. Eso es el día de Jesús, el Mesías. Pronto es el día de Jesús. Pronto. Hermanos, démonos prisa para ser perfeccionados nosotros. Démonos prisa, hermanos, no nos quedemos. Procuremos ser perfeccionados en el Señor. El Señor es bueno, quiere tratar con nosotros. Bien. Dios es, dice el apóstol, mi testigo de cómo os anhelo. De cómo os anhelo vehementemente a todos ustedes en las entrañas de Jesús el Mesías. ¿Cómo los anhelo? Miren, hermanos, lo que había hecho esta iglesia, decía hace un momento que la iglesia había dejado recuerdos en la memoria de Pablo. Pablo dice ahora, me es testigo Dios de cómo os anhelo. Eso es lo que dice Pablo. En Reina Valera se dice cómo os amo. La mejor lectura es cómo os anhelo. Sigamos con cuidado el texto, hermano. No debemos pasar palabritas así. A veces yo me doy cuenta que como que no se observan ciertos detalles y sigo de largo, pero estoy observando que los hermanos no observan ciertos detalles. Yo los anhelo vehementemente a todos ustedes en las entrañas de Jesucristo. ¡Qué iglesia, hermanos! ¡Qué preciosa iglesia! La iglesia de Filipo. Pablo los anhela vehementemente. ¡Qué linda iglesia, hermano! Hermanos, que a nosotros también nos anhelen. Vivamos de tal manera que seamos anhelados en las entrañas de Jesucristo. Que sean, hermanos, anhelados por sus líderes.
que el maestro de escuela dominical anhele a sus alumnos, los anhele, venga con unas ganas de llevarles, de presentarles la palabra del Señor. Que el pastor anhele a la iglesia. Vehementemente vivamos de tal manera que seamos anhelados. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dice el apóstol, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Este versículo lo voy a dejar porque quiero dar una enseñanza más adelante. Seguramente a los líderes en conjunto quiero dar una enseñanza que el Señor me ha dado sobre ese versículo. De manera que lo voy a dejar ahí pendiente, pero ustedes pueden revisarlo a ver qué es lo que el Señor tiene por allí en ese texto. Pero el apóstol pide que el amor de ellos abunde. Abunde el amor. Hermanos, si nosotros amamos, yo amo a mi hermano, pero que ese amor ahora abunde. Sí, que abunde el amor. El amor que tenemos los unos a los otros. El amor que tiene mi hermano con su hermano allá. Sí, lo ama, pero que ese amor abunde. Que abunde ese amor, que abunde el amor, hermanos. Pero hablaré en más detalle en los próximos días que tengamos una enseñanza más privada con los líderes. Y tengo algunas palabras allí del Señor. Muy bien, creo que ahí nos vamos a quedar el tiempo avanzado. El tiempo avanzado. Y hay mucho más, hermanos, en esta epístola preciosísima que el apóstol escribe a los hermanos de Filipo y a nosotros también. Amén. Amén.